Hola, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Politiqueando. El día 3 de noviembre de este mismo año, Estados Unidos se enfrentará a una de las elecciones presidenciales más trascendentales para su futuro más cercano. En un país azotado por una pandemia que ha dejado 177.000 fallecidos y una tasa de desempleo del 10,2%, será considerablemente importante el presidente electo que salga de las urnas para la recuperación de la primera potencia del mundo. Y en esta encrucijada se encuentran los votantes estadounidenses: elegir al candidato demócrata Joe Biden o al candidato republicano y presidente Donald Trump. Es verdad que estadísticamente es muy difícil que un presidente en el cargo pierda la reelección. De hecho, desde principios del siglo pasado, tan solo 4 mandatarios no consiguieron ganar las elecciones para optar a un segundo mandato. No obstante, todos ellos tuvieron que hacer frente a crisis sin precedentes, al igual que como ocurre con el presidente Donald Trump. El primer presidente en sufrir una derrota en las elecciones presidenciales fue el candidato republicano Herbert Hoover, frente al demócrata Franklin Delano Roosevelt, en el año 1932. La economía estadounidense venía de sufrir el mayor colapso económico de su historia, el conocido por todos como crack del 29. Su mala gestión de la crisis hizo que Hoover sufriera una derrota apabullante y que el mapa electoral se tiñera casi en su totalidad de azul demócrata, tal y como podemos ver. Décadas más tarde, un escándalo político conocido como caso Watergate, basado principalmente en el espionaje a rivales políticos, hizo que Richard Nixon se convirtiera en el primer mandatario de la historia del país en dimitir del cargo de presidente. De hecho, este caso de corrupción afectó a numerosos altos cargos de la administración Nixon. Tras aplicarse la 25ª enmienda, el vicepresidente Gerald Ford accedió al cargo de su predecesor y le otorgó el perdón total al presidente Nixon. A pesar de sus esfuerzos para superar el caso Watergate y tras ganar las primarias a Ronald Reagan, Ford perdió las elecciones en 1976 frente a Jimmy Carter por un estrecho margen, convirtiéndose así en el primer presidente que accede al cargo sin pasar por unas elecciones. No obstante, Carter probaría la misma medicina tan solo 4 años más tarde. Hacia 1980, los ratios de aprobación del presidente Carter eran del 56%, a pesar de que la situación económica por la que atravesaba el país no era demasiado buena. Pero el 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes iraníes fanatizados con la revolución de los ayatolás habían atacado la embajada de los Estados Unidos en Irán y habían tomado como rehenes a más de 50 diplomáticos y trabajadores. La crisis empezó a emitirse día a día en televisión y Carter empezó a hundirse en las encuestas. Pero lo que es peor, Carter tuvo que hacer frente a crisis tras crisis durante los meses anteriores a las elecciones. El presidente ordenó primero una operación militar en abril de 1980 que fue un estrepitoso fracaso y acabó con 8 militares estadounidenses fallecidos. En solo 2 meses, los ratios de aprobación de Carter colapsaron hasta el 31%. El presidente nunca pudo recuperarse y Ronald Reagan lo barrió en las elecciones. Por cierto, ¿queréis saber qué ocurrió con los rehenes? Pues bien, Carter intentó una nueva operación de rescate que acabó en un nuevo fracaso, pero los rehenes fueron liberados en enero de 1981 durante la investidura del presidente Reagan. ¿Casualidad? Nunca lo sabremos. Finalmente, el último presidente que perdió la reelección hasta el momento fue el 41 presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, también conocido como George Bush padre. Durante la presidencia de la administración Bush tuvo lugar la caída del muro de Berlín, la retirada de Irak de la Primera Guerra del Golfo Pérsico y el colapso de la Unión Soviética, que confirmó al país norteamericano como primera potencia del mundo. De hecho, en 1991, Bush disfrutaba de un ratio de aprobación del 59%, pero una larga recesión económica hizo que el presidente rompiera una promesa de no subir impuestos, lo que levantó la ira dentro de su propio partido. Read my lips. Esto, junto con la aparición de Ross Perot, un candidato de un tercer partido que hizo que se dividiera el voto, un vicepresidente con fuerte tendencia a meter la pata. I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. Y un candidato demócrata muy carismático hicieron que Bush perdiera contra Bill Clinton en 1992 y se convirtiera en un presidente de un solo mandato. Vistos los antecedentes,
¿Podría Donald Trump convertirse en el quinto presidente en perder la reelección desde principios del siglo XX? Los ratios de aprobación del presidente no son nada esperanzadores. Apenas un 42% de los ciudadanos estadounidenses aprueban su gestión, si bien no es el peor dato durante su presidencia. Además, tampoco se encuentra tan lejos de los de Obama a esta altura de su mandato, un 45% tenía en ese momento, ni tan cerca de los de Carter y Bush cuando perdieron la reelección, 32 y 36% respectivamente. Ahora bien, el entorno no es nada favorable para él. Antes de iniciarse la pandemia, la estrategia de Trump para conseguir la reelección era clara: apoyarse en una situación económica extraordinaria, nada más lejos de la realidad. Con una pandemia lejos de poder ser controlada, protestas raciales que se extienden a lo largo y ancho de Estados Unidos y una muy frágil situación económica, la administración Trump se aferra a una hipotética vacuna que pueda ser aprobada antes de la reelección, algo que parece muy improbable. Asimismo, el cúmulo de factores que impulsó a Trump a la presidencia en el año 2016 parece que no se va a volver a repetir. En primer lugar, la división dentro del Partido Demócrata en las pasadas elecciones, fruto de las primarias entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, llevaron a muchos votantes progresistas a no acudir a las urnas o incluso votar por candidatos de terceros partidos, mermando así las opciones de Clinton. Sin embargo, la animadversión que genera Trump entre este segmento de votantes ha dado lugar a que, incluso con un candidato como Joe Biden, que dista mucho de representar el socialismo democrático propio de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, este nicho de votantes vaya a apoyar a Biden en las urnas por unos márgenes superiores a los de Hillary Clinton en 2016. De hecho, Biden ha trabajado con Sanders para adoptar parte de su agenda progresista de cara a convencer a dichos votantes de unir al partido de cara a las elecciones. Además, la elección de Kamala Harris como candidata a vicepresidenta ha sido vista como un guiño a los votantes progresistas. Por su parte, el voto de los suburbios estadounidenses de clase media alta será clave para desequilibrar la balanza en las próximas elecciones. En el año 2016, Trump se llevó este segmento del electorado por 5 puntos porcentuales. Esta victoria le ayudó a ganar estados claves como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Sin embargo, la respuesta de Trump a muchos de los temas más importantes para la sociedad estadounidense les ha llevado a alejarse del presidente. De hecho, en las elecciones de medio mandato del año 2018, el voto de los suburbios fue trascendental para la ola azul demócrata que hizo que estos recuperaran la Casa de Representantes. Esta tendencia se ha incrementado durante la pandemia y numerosas encuestas mostraban a Biden superando a Trump en este segmento del electorado por un margen histórico de entre 8 y 15 puntos porcentuales. Otro elemento clave será la tendencia de los votantes mayores de 65 años en las elecciones de este mismo año. Estos votantes apoyaron a Trump en 2016 por un margen significativo de más de 13 puntos. Pero la gestión de Trump de la pandemia y el hecho de que la COVID-19 afecta de forma más severa a este rango de edad podría dar lugar a un giro dramático de los acontecimientos, según muestran las encuestas. En este momento, muchas encuestadoras muestran un empate técnico en este rango de edad, lo que podría ser trascendental en estados bisagra como Florida. Por último, las protestas raciales que se han dado en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd y unos días atrás el disparo a Jacob Blake a manos de la policía puede significar una mayor movilización de las minorías raciales en favor de Joe Biden. De hecho, uno de los principales lastres a los que tuvo que hacer frente Hillary Clinton en las últimas elecciones presidenciales fue la insuficiente movilización de los votantes afroamericanos y latinos que ocuparon a Obama a la Casa Blanca en el año 2008 y 2012. En este gráfico se aprecia la diferencia de apoyos entre 2012 y 2016, pero Biden y el Partido Demócrata no deberían dar su apoyo por asegurado, al igual que como afirmó el candidato demócrata en una entrevista. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black. Ahora bien, su legado como vicepresidente de Obama le ha llevado a tener una alta popularidad entre los votantes afroamericanos. Es evidente que el pescado no está vendido, y 3 meses en la política estadounidense dan para mucho. Biden, que no es conocido por tener grandes dotes de oratoria, tiene que enfrentarse a Trump en 3 debates que se esperan vitales para el futuro de las elecciones. Asimismo, según las encuestas, Trump sigue siendo el candidato preferido en cuestión de gestión económica. Además, los seguidores de Trump se apoyan en el hecho de que este batió las encuestas en el año 2016. No obstante, la diferencia es mucho mayor en la actualidad a la que mostraban estas 4 años atrás. Biden podrá no ser el candidato ideal,
pero puede que la animadversión hacia Trump supere cualquier otra circunstancia. La última palabra la tienen los estadounidenses. ¿Continuar con el populismo nacionalista y ascensionista del presidente Trump o volver al modelo Obama para recuperar el protagonismo de Estados Unidos en el mundo? Eso sí, de la mano de una mayor regulación de la economía por parte del Estado. ¿Y tú qué piensas? ¿Podrá Donald Trump volver a batir a las encuestas? ¿Crees que es necesario un cambio en la presidencia de la mayor potencia del mundo? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.